Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor? Hoy día nos vamos ya a dedicar a escribir nuestro capítulo 3, ¿sí? Y al mismo tiempo ya vamos a dejar claro ciertas cosas que quedaron pendientes. Me refiero a que dentro del capítulo 1, en el capítulo 1, nosotros decíamos, debemos redactar cuál fue la metodología o estrategia empleada en nuestra investigación. Y yo con los que trabajaba les decía, esperemos eso, después le completamos. Porque ahora sí ya vamos a dejar completamente claro todo lo que tiene que ver con la estrategia de la parte investigativa para la elaboración de nuestro proyecto de investigación. Desde luego que con lo que vimos la semana anterior, ustedes ya deben tener completamente claro acerca de cuál es su enfoque de investigación. ¿Sí? Si es cuantitativo, si es cualitativo o si es mixto. Recuerden que nosotros ya la semana anterior hablamos de ese tema y todo ese tema está relacionado con el capítulo 3. Entonces, como les digo, debe estar completamente claro ya cuál es su enfoque de investigación y eso es lo principal. Y como ya está completamente claro cuál es su enfoque de investigación, ahora vamos ya a hablar acerca de los tipos de investigación. Ahora, yo también les noto que ustedes como que no está tan bien enfocado el tema relacionado al objeto y campo de acción, ¿sí? Y por eso hoy día planteé un foro que después vamos a trabajar y después vamos a ver de qué se trata sobre este tema, porque es importante que quede claro el objeto y campo de acción. Entonces, ya vimos nosotros la metodología o el enfoque de investigación, ¿sí? Habíamos visto nosotros que es cuantitativo, cualitativo o mixto. Dependiendo de eso, también nosotros vamos a tener nuestras técnicas de recolección de datos y los instrumentos de recolección de datos. Todo eso vimos la semana anterior. Y ahora es importante que nosotros definamos exactamente cuál es el tipo de investigación con el que nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existen básicamente 4 tipos de investigación: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o explicativo. ¿Sí? Muchos de ustedes ya deben tener completamente claro esto acerca del tipo de investigación que están aplicando, él o los tipos de investigación, porque vamos a ver más adelante que no solamente podemos aplicar un tipo de investigación, sino que vamos nosotros a enfocarle por varios tipos de investigación. Sí, pero básicamente esto va a depender acerca de lo que nosotros revisamos todo este tiempo en la literatura. Siempre antes de que nosotros escribamos algo, siempre antes de que nosotros vayamos a investigar algo, e incluso antes de que definamos completamente el problema, es necesario que hagamos una revisión exhaustiva de la literatura. ¿Sí? Y con esto nosotros ya le vamos a dar un enfoque a nuestra investigación. Entonces, vamos a ver en este momento cada uno de estos tipos de investigación, ya para que ustedes, si aún no lo han hecho, porque habrán compañeros de que están un poco más adelantados, habrán compañeros de que ya tienen completamente claro con cuál tipo de investigación van a trabajar, pero si alguno de ustedes aún no lo ha hecho, es importante que deje completamente claro con cuál tipo de investigación van a trabajar. ¿Sí? Y como les decía, nosotros tenemos 4 tipos de investigación. Comencemos nosotros por la investigación exploratoria. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Y en el aula virtual está un enlace a un artículo científico donde que nos pone varios ejemplos por cada uno de estos tipos de investigación. Entonces aquí vamos a ver nosotros básicamente de qué se trata cada uno de ellos, veamos un ejemplo, pero si ustedes de pronto todavía están un poco dudosos, todavía no tienen claro el panorama, les repito, en el aula virtual tenemos el enlace a un artículo y en ese artículo tiene bastantes ejemplos de cada uno de los tipos de investigación y de esta manera ustedes van a tener mucho más claro el concepto. Ahora, es importante que definan porque ya en el capítulo 3 nosotros tenemos que indicar y tenemos que redactar acerca de cuál es el tipo de información con el cual nosotros vamos a trabajar. Y de esto también nos da a nosotros una entrada para ver si después tenemos que plantear hipótesis, tenemos que plantear una idea a defender o una pregunta de investigación.
Que eso es otra cosa que debemos definir ahora en el capítulo 3. Entonces, por favor, les ruego que pongan atención porque la clase de día está muy interesante y la clase de día les va a servir para que ustedes redacten el capítulo 3. El capítulo 3 tenemos que terminarlo este fin de semana. Sí, como les dije, no es largo el capítulo 3, pero el capítulo 3 sí tiene que ser puntual y tiene bastante contenido investigativo. ¿Sí? Bien, entonces hablemos acerca de la investigación exploratoria, que esta es cuando el objetivo es de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un tema que tenemos muchas dudas, un tema que de pronto ya vamos a buscar en la literatura, vamos a hacer la búsqueda en en las diferentes bases de datos, utilizando los diferentes motores de búsqueda, y como que no hay mucha información sobre el tema. ¿Sí? O mejor sería si nunca se ha abordado sobre el tema. En cambio, nosotros seríamos los precursores sobre ese tema, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a hablar nosotros de la investigación exploratoria. Y el momento que nosotros vamos a investigar sobre este tema, lo que vamos a hacer es familiarizarnos con estos fenómenos que son desconocidos hasta el momento o que tienen poca información sobre el mismo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es aportar a la comunidad científica porque nosotros vamos a hacer una investigación completa sobre este tema, sobre este contexto. Y desde luego, el momento que nosotros vamos a publicar nuestros resultados, ya este tema va a ser más conocido. Ya vamos a poder identificar los problemas relacionados, vamos a identificar conceptos, vamos a identificar variables relacionadas con este tema. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a utilizar nosotros la investigación exploratoria. Entonces, como les decía, sirven para que nosotros aumentemos el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, con temas que no están completamente estudiados. ¿Sí? Nosotros, con base a esto, llevamos una información completa. Estos estudios vamos a utilizar nosotros cuando hay poca información. Estos estudios van a determinar tendencias, ¿sí? Van a tener relaciones entre las variables y van a servir de partida para que después podamos nosotros mismos hacer una investigación más a fondo o que otros investigadores se sirvan de nuestra investigación exploratoria para que puedan realizar investigaciones ¿cómo les podría decir? Investigaciones más puntuales sobre mi tema. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre la investigación exploratoria? Vamos con la investigación descriptiva. Como sabemos, nosotros como investigadores queremos solucionar problemas. ¿Sí? Nosotros al mismo tiempo vamos a describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. ¿Sí? Y el momento que nosotros describimos todos estos fenómenos, situaciones, contextos y eventos, vamos a detallar cómo son y cómo se manifiestan estos fenómenos. Entonces, la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miren, haciendo una comparación, en los estudios exploratorios va a servir de base para que nosotros descubramos algo, ¿no es cierto? En cambio, en los descriptivos vamos a mostrar con precisión los ángulos, vamos a mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Entonces, por eso mismo su nombre, descripción. ¿Sí? La anterior, su nombre, exploración. Vamos a explorar algo que no es conocido. En cambio, en descripción, ahora sí nosotros vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a describir lo que sucede con personas, con comunidades, con objetos, con procesos, etc. Los estudios descriptivos pueden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refiere. ¿Sí? Entonces, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas, sino vamos a describir lo siguiente. Primero, ¿cuánto es la diferencia horizontal, subdivisiones de las tareas, la vertical, número de niveles jerárquicos y la especial, número de centro de trabajo, así como el número de metas que han definido las empresas o complejidad?
Vamos a describir qué tan automatizadas se encuentran en lo que tiene que ver con la tecnología. Vamos a describir cuántas personas laboran en ellas, el tamaño. Vamos a describir cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones, centralización de las decisiones. Vamos a describir en qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o maquinaria, capacidad de innovación. Entonces, a eso se refiere la descripción, ¿no es cierto? Nosotros vamos a conocer el fenómeno, en el momento que nosotros queramos que conocemos el fenómeno, vamos a describir, ¿sí? Al grupo de personas, vamos a describir a los objetos en base a los cuales vamos a investigar. ¿Alguna pregunta con la descriptiva, por favor? Vamos con la siguiente. Todavía no terminamos de la descriptiva, perdón. Entonces, nosotros vamos a describir situaciones y eventos, ¿no es cierto? En el momento que describimos vamos a indicar cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. De acuerdo a lo que nos dice Dunkley en 1986, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, ¿sí? También nos indica que miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar desde el punto de vista científico. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta algo nuevo, por favor, que describir es medir. Si nosotros realizamos una adecuada descripción, ya estamos midiendo, y esto ya nos puede servir de datos para que obtengamos después resultados de nuestra investigación. ¿Sí? Entonces es importante que para describir nosotros hagamos una serie de cuestionamientos y midamos las respuestas de cada una de estos cuestionamientos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la correlacional, que de pronto es la que nosotros más utilizamos, ¿no es cierto? La correlacional, como su nombre lo indica, van a medir las variables que está compuesta nuestra investigación, ¿sí? Bueno, como les dije yo al inicio de la clase, de la asignatura, perdón, por lo general nuestro tema va a tener dos variables, que es lo más manejable, pero no es una regla, puede tener 3, 4, 5 variables. Entonces, el momento que hablamos nosotros de la investigación correlacional, vamos a ver cómo se relacionan todas las variables de nuestra investigación, ¿sí? Y, al mismo tiempo vamos a ver, ok, si se relaciona, no se relaciona, y analizamos la correlación. Aquí tenemos nosotros un ejemplo, ¿no es cierto? Se desea analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad en un grupo de trabajadores. Digamos que varias empresas industriales con más de 1,000 trabajadores de la ciudad de Guayaquil mediría en cada uno de sus trabajadores su motivación y productividad. Y después vamos a analizar si los trabajadores con mayor motivación son o no son los más productivos. Entonces, primero estamos midiendo ¿qué? Estamos midiendo nosotros la motivación. Y segundo, estamos midiendo la productividad, ¿sí? Y después vamos a ver, ok, ¿la motivación tiene relación con la productividad o la motivación no tiene relación con la productividad? Me refiero a que si el trabajador, mientras más motivado se encuentra, su producción es mayor, ¿sí? O de pronto nosotros tratamos de motivarle al trabajador y decirle, ok, vamos a darles un bono semanal extra de alimentación. ¿Aumentó o no aumentó la producción? ¿Sí? Va a haber casos en los que se aumente la producción, otros casos en los que no aumente la producción. Y eso es lo que estamos nosotros relacionando o correlacionando estas dos variables. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos en base a nuestra población y de ahí definimos completamente la relación que tiene con otras variables y cómo se correlacionan cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos más ejemplos yo le puse más ejemplos en esto de la correlacional como porque les dije que esta es la que nosotros de pronto son las que más nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos nosotros un ejemplo de las correlacionales en la cual
vamos a correlacionar el tiempo dedicado a estudiar para un examen de estadística con la calificación obtenida en él. ¿Sí? Ahora, supongamos de que nosotros vamos a dar un examen. Primero quiero que se enfoquen en la cabeza acerca de este ejemplo. Ok, el día de mañana les digo yo, vamos a tener una evaluación acerca de los tipos de investigación. Hay un compañero de nosotros que se pone a estudiar desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Hay otro compañero que estudia de 4 de la tarde a 7 de la noche, otro que estudia de 5 a 7, otro que estudia de 6 a 7, otro que estudia media hora. ¿Qué relación creen que haya ustedes? ¿Creen que aquel estudiante que estudió más va a tener una mejor nota o creen que aquel estudiante que estudió menos va a obtener una mejor nota? A ver, vamos a ver, no sé si está por ahí. Leonardo Paredes. Aquí estoy, profe. Ya, a ver, Leonardo. Entonces, la evaluación la tenemos el día de mañana, ¿sí? Y nosotros vamos a analizar, vamos a hacer esta investigación, si aquella persona que estudió más tiene mejor nota o aquella persona que estudió menos tiene mejor nota. ¿Qué opina usted al respecto? La investigación sería para ver si el estudiante que sacó menos nota, ¿por qué sacó menos nota sin estudio? O sea, mejor nota sin estudio. Ya, pero siempre primero nosotros vamos a relacionar esto, ¿no es cierto? ¿El que estudió más tuvo mejor nota o no tuvo mejor nota? O sea, eso es el Esa es objetivo. la correlación. Ajá, esa es la correlación. ¿Sí? Y para usted, ¿influirá eso, que el que estudie más tenga mejor nota? Para tener algo de dónde medir, pues, profe. Si no tengo algo de qué parto, no voy a tener cómo medirla al estudiante que no estudió y sacó mejor nota. Claro, usted está monitoreando esto, pues usted a cada uno de ellos al siguiente día les va a preguntar, o sea, qué tiempo estudió usted, cuánto tiempo dedicó usted al estudio, y después, como usted mismo obtiene las notas de las evaluaciones, ahí usted está haciendo este análisis, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Tendría relación directa? ¿Mayor cantidad de estudio, mejor nota o no tendrá relación? Sí tiene la relación directa, mayor cantidad de estudio, mejor nota. Ya, muy bien, gracias. Entonces, Listo, profe. como nosotros hacemos este análisis, sí, vamos a ver que existen varios casos. Y aquí nosotros vamos a ver la correlación que existe entre las dos variables. ¿Sí? Porque Profe. podría ser, ¿alguien me va a decir algo? Sí, profe. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que usted dice, Ya. ¿Por qué? porque muchas de las veces no se trata de la cantidad que estudie, porque a veces la mente también necesita un descanso de todo lo que se hace. Creo que a veces es más la calidad del estudio a la cantidad que se estudia. Muy bien. O a veces yo no necesito ni siquiera estudiar porque tranquilamente atiendo todo lo que nos dice el docente y no necesito estudiar, ¿no es cierto? Y a eso me voy y gracias por su comentario. Porque nosotros vamos a ver que existe una correlación positiva o una correlación negativa. Sí, la correlación positiva dice que aquellos que más estudiaron tienen mejores notas. Pero también nosotros vamos a tener una correlación negativa, en la cual aquellos que menos estudiaron tienen una mayor nota. O al revés, aquellos que más estudiaron, por ejemplo, hay estudiantes que dicen, no, yo ayer pasé estudiando 4 horas y vamos a ver que tiene una menor nota. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a investigar. Vamos a ver cómo se relacionan estas dos variables. Claro que al mismo tiempo habrán otros factores que nosotros no tomamos en cuenta y al obtener estos resultados, como que nosotros pensamos y vamos a decir, ok, entonces para la siguiente investigación vamos a tomar en cuenta otros factores, como lo que usted dice, ¿no es cierto? Es principal que nosotros tratemos de descansar nuestra mente, de pronto el estado de ánimo, de pronto la motivación, de pronto el ambiente en el cual yo estudio. ¿Qué saco yo estudiando 4 horas y de pronto estoy pensando en que hoy día juega mi equipo de fútbol y cuánto es el resultado? Sí, ¿qué saco yo estudiando 4 horas si estoy pensando de que tengo que elaborar un informe para mi trabajo y al mismo tiempo ya estoy en mi mente supuestamente estudiando y pensando cómo voy a hacer este informe? Entonces, miren,
al mismo tiempo nosotros como que ya nuestra investigación inicial vimos que existe correlación positiva, correlación negativa, que existen datos que no están muy apegados a la lógica y como que vemos de que tendríamos que hacer una nueva toma de datos con diferentes circunstancias. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario, por favor? Vamos con la última, que es la explicativa. Miren, va más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos del establecimiento de relaciones entre conceptos. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. La explicativa es una investigación más estructurada, ¿sí? Y implica los propósitos de las anteriores investigaciones, de la explorativa, la descriptiva y la correlacional, ¿sí? Proporciona sentido de entendimiento del fenómeno que hacen referencia. Miren, la explicativa, como su nombre lo indica, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da ese o por qué dos o más variables están relacionadas. Como su nombre lo indica, y todos los tipos de investigaciones tienen relación con el nombre. ¿Sí? Entonces, siempre trata de explicar, a eso se relaciona la investigación explicativa. Ahora, una misma investigación puede tener diferentes alcances y puede pasar de un tipo de investigación a otro tipo de investigación. De pronto nosotros al inicio nos planteamos que nuestra investigación va a ser una investigación exploratoria y después cambió a descriptiva. ¿Sí? O una misma puede caracterizarse por ser las 4 a la vez. Desde luego que siempre nosotros al inicio vamos a tener una idea exacta acerca del tipo de investigación en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, miren, un estudio o una investigación exploratoria va a tener elementos descriptivos, o una correlacional va a tener componentes descriptivos y va a decir qué ocurre con lo demás. Sí. Ahora, ¿de qué va a depender de la cual nosotros digamos al inicio, ok, mi investigación va a ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Del conocimiento que nosotros tengamos del tema y del problema de la investigación. Y este conocimiento se nos va a indicar o revelar con la revisión de la literatura. O sea, nosotros tenemos que leer sobre el tema bastante. ¿Sí? Es importante que ahí sí nosotros demos la perspectiva que queremos en nuestro estudio. Es fundamental esto, por favor. Y también es importante que nosotros tengamos claros exactamente cuál es el tipo de investigación con el cual vamos a trabajar. Eso es fundamental. Entonces, aquí tenemos un resumen, por favor. La exploratoria de la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollar el estudio. La descriptiva, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. La correlativa, analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores en determinadas empresas y si hay estudios al respecto. Este es un ejemplo. La explicativa, la literatura nos puede revelar que existe una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación y que lo influye. Si nosotros pensamos realizar una investigación sobre un tema previamente estudiado, pero que quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio necesariamente. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, miren. Dar a conocer las intenciones del electorado, ahora que estamos en esto más o menos aquí en el país, es una actividad descriptiva. ¿Por qué es una investigación descriptiva? Porque nosotros vamos a ver la opinión antes de que se lleve la elección y en esta opinión vamos a ver cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer una descripción, vamos a describir nosotros, por ejemplo, la edad, el género o sexo de los votantes, el esfuerzo que hacen cada uno de los posibles candidatos en propaganda.
¿sí? Entonces, comenzamos nosotros por una descriptiva. Pero ya después nosotros vamos a analizar exactamente cuál es el candidato que tiene más relación, ¿sí? Y ahí pasamos nosotros a un correlacional. Y finalmente vamos a analizar el por qué se votó por un candidato y por qué por los demás candidatos y vamos a una explicativa. Bien, con base a eso, vamos a ir viendo todo el contenido en lo que tiene que ver con el capítulo 3. El capítulo 3, que es el marco metodológico, tiene varios puntos que vamos a ir analizando en este momento. El 3.1 es la ubicación, ¿sí? La ubicación puntualizará con exactitud el lugar o sitio donde se realizó el proceso de investigación, describiendo brevemente sus características socioeconómicas, demográficas, ambientales y otras de ser necesario. Entonces, ustedes en esto, como su nombre lo indica, van a describir el sitio donde que van a realizar la investigación, ¿sí? Todos ya tienen identificado completamente la empresa con la cual van a trabajar o institución. Incluso ya tienen el documento de aceptación, entonces van a realizar una descripción, ¿sí? Y como su nombre lo indica, en esta descripción nosotros vamos a ver brevemente las características socioeconómicas, las características demográficas, ambientales, y si es necesario para su investigación, otras características diferentes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso van a ser en el punto 3.1. En el punto 3.2 vamos a describir los equipos y materiales. Aquí vamos a describir las técnicas, los insumos, reactivos, equipos y otros materiales indispensables para el proceso de investigación. Por ejemplo, ustedes si van a aplicar algún tipo de test, ¿sí? Van a hacer algún tipo de medición, van a utilizar cronómetros, van a utilizar, bueno, conos, van a utilizar conos, señalización, van a utilizar algo específico. Van a determinar aquí estos equipos y materiales. Incluso si van a hacer un test psicológico, ¿no es cierto? Ustedes ya van a necesitar, por ejemplo, esferográficos, van a utilizar igual cronómetros si toman por tiempo, etcétera. Eso van a hacer en el punto 3.2. Y en el punto 3.3 van a definir ustedes el tipo de investigación, ¿sí? Si es, ya acabamos de ver nosotros en este momento, si es correlacional, experimental o no experimental, analítica, de intervención, van a describir los enfoques, eso ya vimos la semana anterior, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, si es un mixto. Entonces, eso van a describir en el punto 3.3. Para este punto, el 3.3, ya vimos nosotros la semana anterior acerca de los enfoques y ahora de los tipos de investigación. Entonces ya lo pueden describir. Y al mismo tiempo, como ahora ya tienen claro acerca del enfoque y tipo de investigación que van a utilizar, por favor, ahora también ya van a redactar esto en la introducción del capítulo 1. Que yo no les hice énfasis, les dije esto vamos a redactar luego porque dije primero tenemos que ver y dejar claro con cuál enfoque y cuál tipo de investigación van a trabajar, porque en la introducción, en el capítulo 1, además del problema que nosotros ya lo presentamos, tenemos que indicar cuál es el enfoque y tipo de investigación o el método de investigación con el cual vamos a trabajar en nuestro proyecto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacerlo en este momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, profe, en cuanto a los materiales, en la 3.2, obviamente como este tema de la pandemia no se puede acudir al lugar, en este caso iría con materiales, eh, por ejemplo, celular, computadora y esas Así cosas. Así es lo que están utilizando ustedes. Sí, aunque no es material, pero iría dentro de la parte de equipos, del internet, sí, las herramientas, en este caso ustedes van a elaborar con Microsoft Forms, con Google Docs, sí. Entonces, eso iría aquí en equipos y materiales. Todavía no las técnicas de instrumentos de recolección de datos, porque eso tenemos que describirlo después en el capítulo 3.4 o 5, si mal no recuerdo. Pero aquí van los equipos y materiales. ¿Alguna otra duda, por favor?
ahora, como les indiqué, puntuales, ¿sí? El enfoque, el tipo, vamos a utilizar tal enfoque, tal tipo de investigación por tal cosa. No conceptos, sino que ya directamente puntuales. Igual en los equipos y materiales, voy a utilizar tal equipo, tal material, y no voy a estar poniendo yo un concepto de lo que es cronómetro. No, voy a utilizar de pronto un cronómetro de tales características y ser puntuales. Eso es lo importante aquí en el capítulo 3. Ya, si tienen más preguntas, mientras tanto voy a compartir otra diapositiva. Denme un segundito, por favor. Profe, capítulo 3 Sí, para hoy o para mañana. no se le escucha muy bien. Ahora, la idea es que nosotros vayamos viendo el contenido para los diferentes puntos del capítulo 3. Y ahora a continuación tenemos que nosotros tener claro la hipótesis, idea de defender y preguntas científicas. Yo sé que ustedes en el plan ya presentaron esta información, pero ahora sí ya tienen un conocimiento mayor y de pronto puede cambiar acerca de lo que ustedes planificaron. Del plan que presentaron o del perfil que presentaron, lo único que no se debe tocar es los objetivos. Los objetivos sí no debemos cambiar para nada, pero sí podemos cambiar nosotros y ahí dijimos, por ejemplo, que vamos a plantear una hipótesis, después nos dimos cuenta que no, que vamos a cambiar, a plantear una idea de defender, ¿sí? Si hay presentamos una población, después nos dimos cuenta que esa población de pronto va a cambiar, que ya no vamos a hacer nosotros con supongamos, todos los estudiantes de los quintos años, sino que solamente vamos a tomar un paralelo del quinto año. Entonces, todo puede ser factible de cambio, excepto los objetivos. Los objetivos sí nosotros tenemos que mantenerlos. Y por eso ya para la siguiente parte, en lo que tiene que ver con el capítulo 3, vamos a hablar acerca de la hipótesis, de defender y preguntas científicas. Estos componentes nos van a servir para que nosotros tengamos claros y establecidos las guías que indiquen las soluciones tentativas en el proceso de investigación. ¿Sí? Porque el momento que nosotros nos presentamos un problema, nosotros tentativamente ya tenemos la solución. Ojo, digo tentativamente porque recién vamos a investigar y después conforme nosotros vayamos a investigar, vamos a darnos cuenta que esa solución sí era viable o que tenemos que buscar otra solución. Y esto tiende bastante a ser discutido porque hay muchas personas que de pronto ya presenta el plan y dentro de sus objetivos ya hace una propuesta. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer una propuesta si todavía no han estudiado o no han investigado? Recién conocemos el problema y ese problema a la par, conforme nosotros vayamos recolectando datos, vayamos investigando, haciendo la observación de campo, ¿sí? Vamos a ver de que tiene otra solución. Entonces, nunca podemos nosotros plantearnos una solución al inicio. Lo que sí nos planteamos son posibles soluciones. Y esto es importante de que nosotros nos planteamos posibles soluciones porque vamos a dar una respuesta previa al problema, ¿sí? Y después, con los conocimientos que vayamos obteniendo durante la investigación y dependiendo de la cantidad de información que nosotros tengamos en la investigación, vamos a ver cuál es la solución acerca de estas posibles soluciones que nosotros damos. Recordemos, por favor, que la hipótesis es una respuesta tentativa que damos a un problema. ¿Sí? Y todo va a depender del escenario donde que nosotros vayamos a estudiar este fenómeno. Va a depender de qué información tenemos, si tenemos información abundante o no tenemos información abundante. Eso va a influenciar bastante para que nosotros tomemos la decisión acerca de nuestra investigación. Perdón. Ahora,
Va a depender también del enfoque que nosotros hemos dado a nuestra investigación. Eso influye completamente el enfoque y el tipo de investigación con la cual nosotros vamos a trabajar. O sea, todo va de la mano. Es como una especie de cadena. ¿Sí? Entonces, si de pronto nosotros no tenemos muchos datos, ahí vamos a plantearnos una idea a defender o vamos a plantear una pregunta científica. Pero todo esto nosotros lo planteamos al inicio de la investigación. Todo esto nosotros nos planteamos como posibles soluciones, como posibles respuestas. Que quede completamente claro esto, por favor. Vamos a hablar acerca de la idea a defender. Miren, la idea de defender igual da una solución al problema. ¿Sí? Y desde luego, si nosotros damos una posible solución al problema, ya vamos a ver que este objetivo se cumpla. Pero solamente queda en una idea. ¿Sí? Hasta que nosotros lleguemos a hacer toda nuestra investigación. Y en nuestra investigación nosotros ahí sí ya vamos a dar una solución al problema que vamos a llevarle a la práctica. Entonces, la idea se materializa. Por eso su nombre, idea a defender. Miren, al mismo tiempo va a ser una directriz para nuestra investigación, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que ver después con qué grado de precisión o con qué nivel de precisión se cumple o no se cumple esta idea. Aquí tenemos nosotros un ejemplo en lo que tiene que ver con la redacción de la idea a defender. Miren, dice, con la aplicación de alternativas didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de geografía, se estimula el desarrollo intelectual de los escolares de sexto grado. Entonces nosotros ya de entrada nos planteamos esa idea a defender. ¿Alguna pregunta con la idea a defender, por favor? Ahora tenemos las preguntas científicas. Las preguntas científicas son interrogantes que se hace al investigador para determinar las tareas de investigación con el propósito de guiar el desarrollo de la actividad científica. ¿Sí? Las preguntas científicas son utilizadas cuando el investigador carece de los conocimientos necesarios del objeto o no puede adelantar una solución previa a la situación problemática. Y son utilizadas de preferencia en los proyectos tecnológicos o investigaciones de carácter sociales y humanísticas. Entonces, como su nombre lo indica, es una interrogante, es una pregunta. ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta que nosotros nos planteamos va a ser la solución a la respuesta. ¿Sí? Y al mismo tiempo la respuesta nos va a dar exactamente cuál es el camino que nosotros vamos a seguir para que resolvamos el problema de investigación que nos hemos planteado. Estas preguntas deben ser abiertas necesariamente, ¿no es cierto? Ya nosotros hablamos de eso en lo que tiene que ver con la técnica de colección de datos. Nunca vamos a evitar nosotros la dicotomía, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas científicas. Desde luego que la respuesta también tiene que ser abierta. Mire, un ejemplo, ¿cuáles son los postulados psicopedagógicos y teóricos metodológicos que sustentan actualmente la estimulación del desarrollo intelectual? Otro ejemplo, ¿qué nivel de desarrollo intelectual poseen los estudiantes de octavo grado? Otro ejemplo, ¿cuáles son las alternativas didácticas que pudieran elaborarse para estimular el desarrollo intelectual de los escolares de octavo grado mediante la geografía? Otro ejemplo, contraria, ¿qué fertilizante es más eficiente en cada tipo de suelo? ¿Cuál alternativa de producción reduce los costos? Bien, hemos visto ya la idea de defender, hemos visto nosotros las preguntas científicas. Vamos ahora con la hipótesis. Denme un segundito, solamente comparto.
Bien, aquí vamos a detenernos un poquito más en lo que tiene que ver con las hipótesis, ¿sí? Primero, es necesario que en toda investigación nos planteemos la hipótesis. Bueno, de entrada ya respondemos de que no, porque ya vimos nosotros de que hay ideas a defender y preguntas científicas, ¿no es cierto? Entonces, no todas las investigaciones van a plantear hipótesis. Va a depender de dos factores, el enfoque del estudio y el alcance inicial del estudio con el cual nosotros vayamos a trabajar. Sí, y ustedes ya han visto los enfoques con los cuales vamos a trabajar, ¿no es cierto? Si un enfoque es cuantitativo, entonces como que por ahí sí debemos nosotros plantear la hipótesis. Claro que va a depender también de los tipos de investigación y es por eso que antes de llegar a este punto nosotros ya revisamos acerca de los enfoques de investigación y los tipos de investigación para que quede completamente claro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros que las investigaciones cuantitativas sí formulan hipótesis. Pero, ojo, siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance será correlacional o explicativo, o en caso de que un estudio descriptivo que intente pronosticar una cifra o un hecho. Voy a leer esto textualmente y voy a repetir, para que ustedes se den cuenta de que influye bastante cuál es el enfoque y el tipo de investigación que nosotros previamente definimos. ¿Sí? Entonces, voy a leer textualmente esto y escuchen bien. Las investigaciones cuantitativas cuyo método es el deductivo sí formula hipótesis, siempre y cuando se defina desde el inicio que su alcance será correlacional o explicativo y en su caso, de un estudio descriptivo que intente pronosticar una cifra o un hecho. Entonces, de entrada, para formular nuestra hipótesis, tenemos que nosotros tener un enfoque o una metodología cuantitativa. ¿Sí? Primera cosa. Y segunda cosa, ya si el tipo de información, si el tipo de investigación es correlacional o explicativo, debemos plantear la hipótesis. O por ahí si es descriptivo, pero nosotros vamos a pronosticar una cifra o un hecho, también vamos a plantear la hipótesis. ¿Sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos un ejemplo en el cual nosotros al inicio nos planteamos que solamente queremos medir el índice delictivo de una ciudad. ¿Sí? Pero como parte de las mediciones cuantitativas que vamos a describir nosotros el grado de inseguridad, nada más. Solo queremos ver el grado de inseguridad, no vamos a relacionar la incidencia que existe con otros factores como el crecimiento de la población, el aumento en los niveles de la pobreza o la drogadicción, ¿sí? Ni por qué se da este índice. O sea, solamente queremos nosotros ver el índice delictivo. Entonces, aquí nosotros vamos a tentativamente pronosticar mediante la hipótesis de que el índice delictivo para el siguiente semestre será menor de cierto número o proporción de actos criminales, como el delito por cada 1000 habitantes. Ahora, los estudios cualitativos o los enfoques o metodologías cualitativas, por lo regular no formulan hipótesis, ¿sí? Pero antes de recolectar de datos. Antes de la recolección de datos. Esto no siempre es el caso. Quedemos bien claro con esto, porque va a depender también del tipo de investigación con el cual nosotros trabajamos, si nuestra investigación es exploratoria o descriptiva. Ahora, si es mi enfoque cualitativo, ¿sí? Y mi enfoque cualitativo, yo digo que la investigación va a ser correlacional o explicativa, podemos formular hipótesis. Pero estas hipótesis lo vamos a formular durante la obtención de la información, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos obtenido datos y vamos a analizarlos para establecer las conclusiones. Un ejemplo de un estudio cualitativo en la recolección de datos que estableció hipótesis fue el de Miura 2002. Su investigación se dedicó a analizar la crisis de identidad sufrida por mujeres que habían experimentado la muerte de sus esposos, ya sea por accidente o enfermedad. ¿Sí? Y a proponer alternativas para enfrentar dicha crisis. Pues miren, ¿qué vamos a medir? La crisis de identidad sufrida por las esposas, ¿no es cierto? Por las mujeres.
que han perdido sus esposos, ya sea por accidente o por enfermedad. Entonces, en la revisión de la literatura, con este problema indica que esa crisis se presentaba y decidió formular, entre otras hipótesis, las siguientes. La crisis de identidad por la muerte del ser querido se origina porque no se trasciende el nivel de conciencia. Luego, esta hipótesis se planteó al inicio. Después realizó entrevistas abiertas para conocer si se presentaba una crisis, cómo se manifestaba en sentimientos y emociones, qué procesos experimentaban y la forma en la que vivían, además de si trascendía el nivel de conciencia. Una vez que hizo estas entrevistas ya obtuvo datos, ¿no es cierto? Entonces desarrolló e implantó un taller que consistía en dos fases. La primera, ahondar en las emociones que habían revelado en las entrevistas, como son miedo, angustia, tristeza, vacío existencial, bajo de sentido de vida, etcétera, y vincular la crisis con la trascendencia del nivel de conciencia. La segunda, para que en su experiencia las mujeres con sus propias palabras sugiriera la manera en que se debería abordar y estructurar el taller. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Comprobó su hipótesis, que no era un objetivo central, y con esto generó una propuesta que era un taller que serviría para que las mujeres enfrenten el deceso de su pareja. ¿Sí? Entonces también podemos nosotros plantear hipótesis en una cualitativa. No es una regla general. La regla general es en la cuantitativa. Ahora, muchos de ustedes habrán planteado un enfoque mixto, ¿no es cierto? Una metodología en la cual vamos a realizar tanto un enfoque cuantitativo o un cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Estas igual pueden o no pueden tener hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podría tener hipótesis con la etapa cuantitativa necesariamente y también con la cualitativa. ¿Sí? Nosotros sabemos que el enfoque principal es que nosotros definamos hipótesis cuando la metodología es cuantitativa. Entonces, si es mixta, ya estamos hablando de que existe una cuantitativa. Entonces ya va a surgir una hipótesis. Bien, ahora, en una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis. Eso va a depender, ¿no es cierto? Va a depender de qué, del razonamiento del apartado. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros ejemplos de hipótesis. Una, por ejemplo, dice, si se aplican alternativas como objetos naturales, flores, hojas, rocas, animales, etcétera, en las actividades plásticas con los niños del 5º año de vida, se podrá desarrollar la habilidad de observación y la imaginación creadora en la transformación de la realidad. Entonces, miren, ya es una respuesta tentativa que da el problema, ¿no es cierto? Dice, ok, vamos a poner objetos naturales. Y al utilizar estos objetos naturales en las actividades plásticas, ya vamos a desarrollar la habilidad de observación y la imaginación creadora en la transformación de la realidad. Otro ejemplo, el mayor consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo al padecer alguna forma de cáncer. Sí, de igual manera, es una respuesta tentativa. Recuerden que las hipótesis nosotros nos planteamos al inicio. Sí, y esta hipótesis ya después cuando nosotros recolectamos datos, vemos si se cumplió o no se cumplió esta hipótesis. Entonces, al inicio estamos diciendo que mientras más bebidas azucaradas tenga, hay mayor riesgo a padecer alguna forma de cáncer. Durante mi proceso de investigación, voy a ir midiendo yo qué personas, qué cantidad de bebidas azucaradas consumen y voy a medir también si tienen algún tipo de cáncer. Y voy a hacer esta relación. Pero ojo, todo partió de esta hipótesis. Otro ejemplo de hipótesis. El compuesto de la espinaca que funciona en los animales mejora también la actividad física en los humanos. ¿Sí? Entonces, de igual forma, yo después voy a ir recolectando datos acerca de humanos que comen espinacas, humanos que no comen espinacas, y voy a ir midiendo la actividad física de los dos grupos de personas. Voy a obtener datos y voy a ver si ha mejorado o no ha mejorado la actividad física. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de las hipótesis. Ahora, ustedes en este punto ya deben tener completamente claro cuál es el enfoque de su investigación, deben tener completamente claro cuál es el tipo de investigación y deben tener completamente claro si van a plantear hipótesis o si han planteado hipótesis, idea de defender o preguntas.
¿sí? Y como les dije, si ya han planteado y de pronto ahora van a cambiar, pues todavía pueden cambiarlo porque eso simplemente está en el plan. Ahora, el punto 3.4, estamos yendo nosotros de acuerdo al esquema de el desarrollo de proyectos de investigación de la universidad. Ya vimos en el 3.1 que había la ubicación, ya vimos en el 3.2, a ver, déjenme ver qué había en el 3.2, como que por aquí tengo. En el 3.2 equipos y materiales y en el 3.3 el tipo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos vamos nosotros al punto 3.4, que es la prueba de hipótesis o pregunta científica o idea a defender. Aquí nosotros vamos a explicar el tipo de prueba aplicada, así como si se sostiene o no las afirmaciones planteadas que guiaron el proceso de obtención de datos, pregunta científica o idea a defender si la tuviera. Entonces, ahora sí, a ustedes tienen que, bueno, aquí indicar, ¿no es cierto? Aunque ya previamente lo plantearon, pero tienen que indicar, ok, se planteó tal hipótesis, se planteó tal pregunta científica, se planteó tal idea a defender. ¿Sí? Y si se aplicó tal hipótesis, esta es la prueba de hipótesis que nosotros vamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Eso va en el punto 3.4. A ver, denme un segundito hasta cargar la siguiente diapositiva. Ingeniero, disculpe una pregunta. Claro. En esta parte, en el 3.4, si nosotros vamos a poner solamente una idea a defender, solamente describimos cuál es la idea a defender y nada más. Verán, a ver, ya voy a cargar nuevamente. Bien, verán, se supone que usted para plantear una idea de defender, básicamente de lo que nosotros habíamos visto anteriormente, es porque es una investigación con enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Es una investigación con enfoque cualitativo y dependiendo del tipo de investigación que nosotros vamos a plantearnos. Pero el punto 3.4 está enfocado a la prueba, ya sea de la hipótesis, de la pregunta científica o de la idea a defender. Sí, claro que ustedes pueden haber cambiado la hipótesis, la pregunta científica y la idea de defender que plantearon inicialmente y puede haber cambiado en algo. Entonces, por eso es importante que aquí primero lo planteemos, ¿no es cierto? La hipótesis planteada fue esta, la idea de defender planteada fue esta, o la pregunta científica fue tal. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a indicar, ok, esta es la hipótesis, pregunta científica o idea a defender, y esta es la prueba que nosotros vamos a aplicar para verificarle. ¿Sí? Y desde luego, si es una idea a defender, vamos a ver si se sostiene o no se sostiene la afirmación planteada para la obtención de los datos, porque nosotros al inicio también nos planteamos una forma de obtener los datos. Sí, pero ahora puede haber cambiado eso durante el proceso de investigación. Ahora sí ya estamos en el proceso de investigación. Y por eso es importante el capítulo 2, que es el estado del arte, porque nosotros ahí ya tenemos completamente claro, como les decía yo, tenemos completamente claro cuál es la técnica de recolección de datos, cuál es la metodología que nosotros vamos a aplicar. Y como ya tenemos completamente claro, ahora sí lo vamos a indicar aquí en este punto 3.4. ¿Sí? Entonces, si ustedes plantearon una idea a defender, ¿sostenemos o no sostenemos esa idea a defender? Si ustedes plantearon una pregunta científica, ¿lo sostienen o no lo sostienen esa pregunta científica? ¿Sí? Y van a seguir con el mismo metodología de la obtención de datos que plantearon previamente en el plan. Eso es lo que tienen que indicar aquí. Y si plantearon una hipótesis, ¿qué prueba van a aplicar para verificar la hipótesis? Porque recordemos, si plantean una hipótesis, tenemos que verificar la hipótesis. Eso es importante. Hay diferentes métodos, eso ya vamos a hablar luego. Hay diferentes métodos para verificar la hipótesis, pero aquí todavía vamos a indicar, ok, lo vamos a verificar por este método. No verificamos todavía nada aquí. Simplemente estamos redactando. Y si hemos planteado preguntas científicas o idea de defender, ok,
sostenemos o no sostenemos estas afirmaciones. ¿Sí? Y seguimos o no seguimos con el mismo proceso de datos, de la obtención de datos que nos planteamos en las preguntas científicas o la idea de defender. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Ya, vamos ahora con la siguiente. Profe. Deme un segundito hasta compartir. Ingeniero, disculpe la pregunta. Claro, sí, le ¿Sí escucho. podría repetir otra vez el punto 3.4 para tener más claro? Ya. A ver, otra vez voy a Gracias. compartir este 3.4. Ya. Como han visto, hoy día planteé yo de que vayamos revisando punto por punto todo el contenido del capítulo 3. Ya anteriormente vimos que va en el 3.1, vimos que va en el 3.2, que va en el 3.3 y ahora vamos al 3.4. Y estoy yo fundamentándome en lo que previamente les estoy analizando, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros hoy día vimos de qué se trata la idea de defender, de qué se trata la pregunta científica y de qué se trata la hipótesis. Entonces, ustedes ya en el proyecto, en el perfil o en el plan, ya presentaron ustedes una posible hipótesis, pregunta científica o idea a defender. Y como les decía, ese es el plan. Del plan, lo único que nosotros no cambiamos son los objetivos, tanto el general como los específicos, pero el resto sí podemos cambiar. Entonces, si ustedes se plantearon una hipótesis, pueden cambiar la redacción de esta hipótesis, pueden plantearla de diferente manera, o igual si se plantearon una pregunta científica o idea de defender, pueden cambiar y plantearla de diferente manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el punto 3.4? Primero vamos a redactar, decir, la hipótesis planteada fue esta, o la idea de defender planteada fue esta, o la pregunta científica planteada fue esta, pero ahora sí correctamente redactada, ¿no es cierto? Para llegar a este punto nosotros ya hemos revisado el estado del arte, nosotros ya tenemos una idea mucho más clara del problema que vamos a resolver y de investigación que estamos aplicando. ¿Sí? Una vez que nosotros ya redactamos adecuadamente o indicamos o presentamos cuál es nuestra hipótesis, pregunta científica o idea a defender, si es una hipótesis, nosotros vamos a explicar aquí cuál es de la prueba que vamos a validar la hipótesis. ¿Sí? Porque recordemos que toda hipótesis, si planteamos hipótesis, tenemos que verificar la hipótesis. Sí, hay diferentes formas, por ejemplo, hay el chi cuadrado, se va el nombre de la otra, pero bueno, hay varias formas que eso también tendrían que ustedes conversar con su tutor, porque los tutores tienen cierto apego a una u otra metodología de validación de hipótesis. Pero siempre que nos planteemos hipótesis, tenemos que validarla. Si nosotros nos hemos planteado preguntas científicas o idea de defender, es importante que nosotros defendamos si sostenemos o no sostenemos las afirmaciones planteadas en la idea de defender. ¿Sí? O si sostenemos o no sostenemos todavía esta pregunta que nosotros nos hemos planteado. Y al mismo tiempo, si tanto la idea de defender o pregunta científica me están guiando para el proceso para la obtención de datos. ¿Sí? Si yo al principio dije, ok, voy a obtener datos con esta técnica, ok, ahora digo, sí, me están guiando y me van a permitir obtener los datos utilizando esta técnica de una manera que me va a permitir solucionar o obtener datos que me van a permitir solucionar nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Va redacción. Aquí solamente redacción, por favor. Eso es lo importante. Simplemente plantear cuál es mi hipótesis, idea de defender la pregunta científica y si es la hipótesis, cómo lo voy a validar o cómo voy a hacer la prueba. Igual, y si es pregunta científica o idea de defender, si sostiene o no sostiene las afirmaciones y si nos están guiando en la obtención de nuestros datos. Vamos con el siguiente punto, que es la población o muestra, que de igual forma ustedes ya lo plantearon.
pero les repito, siempre es susceptible de cambio, ¿sí? Ahora sí nosotros ya tenemos una idea mucho más amplia, una idea mucha más clara acerca de nuestra investigación. Ya hemos llegado a este capítulo 3 y en este capítulo 3 nosotros sí vamos a decir, ok, la población inicial presentada fue tal y nos vamos a quedar con esta población. O de la población inicial que nosotros nos planteamos, vamos a cambiar por las circunstancias, por ejemplo, por la pandemia. Miren, esto nos puede haber hecho una gran cantidad de cambios en lo que tiene relación con nuestra planificación inicial. Bien, entonces vamos a hablar de la población nuestra. Comencemos igual con la parte definitoria para que conozcamos de los temas con los cuales vamos a hablar. La población es el conjunto de personas, objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Esa es la población, ¿no es cierto? No siempre son personas, también puede ser objetos, ya va a depender todo del tipo de investigación con el cual nosotros vamos a trabajar. El universo o población puede estar constituida por personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes viales, etc. ¿Sí? Pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, series de televisión, programas radiales y desde luego que es con lo que nosotros estamos trabajando, que son las personas. Ahora, es importante de que nosotros cuando tenemos una población grande, vamos a obtener una muestra. ¿Sí? Y la muestra es un subconjunto o parte del universo o población en la que se llevará a cabo la investigación. Vamos a ver que existen procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas lógicas y otros que vamos a ver después más adelante. ¿Sí? Y la muestra es una parte representativa de la población. Cuando nosotros tenemos una población que es muy grande, no es manejable, necesariamente debemos nosotros trabajar con una muestra de esta población. Pero ojo, esta muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Tampoco nosotros vamos a bajar a una muestra demasiado grande. Todo va a estar relacionado con la población con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, por regla general, en la universidad se ha aplicado de que cuando la población pase de 100 personas, se obtenga una muestra. Si la población es menor de 100 personas, no se obtenga una muestra, sino que se trabaje con el total de la población. Desde luego que esto también tiene su variación, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tengo 110, 120 personas, aún es manejable y no es necesario que yo calcule una muestra. Pero si ya tengo una población de 500, de 800, de 1000, de 1200 o que pase de 1000, necesariamente yo tengo que obtener una muestra porque si yo me pongo a hacer la investigación con toda esta población, me va a faltar tiempo, me va a faltar recursos. Es por eso que nosotros obtenemos una muestra. El muestreo es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. Esto nos dice Mata y otros autores en 1997. El realizar el diseño muestral es importante porque permite que el estudio se realice en menor tiempo, se incurre en menos gastos, posibilita profundizar en el análisis de las variables y permite tener mayor control de las variables a estudiar. ¿Sí? Entonces ya hemos visto las diferencias entre muestra, entre población y entre muestreo. Vamos a ver los tipos de muestreo. Y tenemos nosotros el muestreo probabilístico. Es el método que más se recomienda cuando estamos haciendo nosotros una investigación cuantitativa, porque todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra. Entonces recordemos por favor de que nosotros aplicamos por lo general muestras cuando la investigación tiene un enfoque cuantitativo. ¿Sí? Vamos a ver de que tiene varias divisiones, pero yo solamente voy a presentar aquí dos. Una es el muestreo, los que más se utilizan, desde luego, ¿no es cierto? El muestreo probabilístico aleatorio simple. Entonces, supongamos de que nosotros tenemos una población sumamente grande, unas 6,000 personas, y aplicamos la fórmula de la muestra que ya vamos a ver luego a continuación, y de pronto de estas 6,000 personas dice, ok,
vas a trabajar tú con 220 personas. Ahora, ¿cómo selecciono yo de las 6,000 a estas 220 personas? ¿Sí? Me explico. En la universidad, supongamos que en la Facultad de Ciencias Humanas hay 6,000 estudiantes. Y una vez que apliqué yo la fórmula para la muestra, me salió 220 personas. ¿Cómo selecciono estos 6,000? ¿Cómo selecciono estas 220? Me iré a una sola carrera y cogeré los 220 de esta sola carrera. Por ejemplo, voy a averiguar y digo, no, pues yo tengo amistades y tengo acceso a los estudiantes de cultura física. Y voy y hago solamente a 220 estudiantes de cultura física. Ojo, pero mi población inicial era la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces ya no voy a tener datos reales. Porque no va a ser la misma realidad los estudiantes de cultura física con los estudiantes de psicología o con los estudiantes de parvularia. Sí, son realidades completamente diferentes. Y si yo estudié solamente en una carrera, entonces ya los datos no van a ser datos reales. Entonces, lógicamente, si la Facultad de Ciencias Humanas tiene 6 carreras, que en total son 6,000 estudiantes, y a mí me dijeron, ok, de las 6 carreras con tu fórmula de la muestra solamente vas a trabajar con 220 estudiantes, yo tendría que tomar los estudiantes de todas las carreras, pues, lógico. Ahí van a ser datos reales. Bien, entonces, el muestreo probabilístico aleatorio simple es uno de los más sencillos de aplicar. Se caracteriza porque cada unidad que compone la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. O sea, todos los 6,000 estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este método también se le conoce como sorteo, rifa o tómbola. Para proceder con la selección de los componentes de la muestra se siguen los siguientes pasos. Primero, identificar y definir la población. Ya tengo definido yo, son los 6,000 estudiantes, ¿verdad? Perdón. Segundo, realizar el listado de cada una de las unidades de la población. O sea, yo tendría que tener un listado de los 6,000 estudiantes, que es fácil porque en Secretaría me pueden dar este listado. Tercero, proceder a calcular la muestra. Realicé la aplicación de la fórmula de la muestra y me salió 220 estudiantes para el ejemplo que estamos poniendo nosotros en este momento. Cuarto, asignar un número a cada uno de los componentes de la población anotando en una ficha, cartón o bolillo, luego colóquelos en una bolsa o cajón. O sea, lo típico, la rifa, ¿no es cierto? 5, entrega una por una las unidades correspondientes de acuerdo a la cantidad total del tamaño de la muestra y cada ficha, cartón o bolillo extraído será componente de la muestra. Entonces, yo tengo los 6,000 estudiantes numerados del 1 a 6,000. Y tengo que sacar 220 y de ahí que salgan al azar o probabilísticamente 220 estudiantes. Y obtener los nombres de los 220. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros podemos hacer. Como que un poquito difícil si son 6,000, ¿no es cierto? Pero yo podría ponerles todos en una hoja de Excel automáticamente los 6,000 y hay una fórmula de Excel que nos saca también números al azar probabilísticamente y que ahí me dé los números al azar y ya obtengo los 220. Esta es una forma, que es la probabilística o la teoría simple. Hay el estratificado, que es otro método de muestreo, ¿sí? Este tipo se caracteriza por la división de la población en subgrupos o estratos, debido a que la variable que deben someterse a estudios en la población representa cierta variabilidad o distribución conocida que es necesario tomar en cuenta para extraer la muestra. Estratificado es algo así como que digo, ok, tengo 6,000 estudiantes, tengo 6 carreras, tengo 220 que me salió en la población de la muestra que debo trabajar, ¿no es cierto? Entonces, de estos 220 yo cojo y voy a dividir para las 6 carreras, más o menos va a salir en 40 aproximado, ¿no es cierto? Y voy a coger 40 de cada carrera. ¿Sí? Entonces yo, de cierta manera, ya estoy haciendo esta definición y ya sé, digo, ok, entonces ahora sí voy a coger 40 de cultura física, 40 de parvularia, 40 de psicología, 40 de inglés
40 de turismo, y ya me es más fácil trabajar. ¿Sí? Es diferente a la anterior, porque la anterior puede salirme al azar directamente unos 100 de cultura física o uno de cultura física, pero en cambio aquí yo tengo ya completamente organizado la información de con quiénes voy a trabajar. El proceso del siguiente, identificamos y definimos la población, lógicamente calculamos la muestra, que es el segundo punto. El tercer punto, vamos a determinar los subgrupos o estratos en que vamos a dividir la población según la variable que se está estudiando. El cuarto, vamos a asegurarnos de contar con la lista de los componentes de cada estrato, lógicamente para saber a quiénes aplicamos. 5, calculamos el porcentaje de muestra de la población. Ya les dije yo, una fórmula, dividimos y calculamos el porcentaje, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos el porcentaje, aplicamos a cada uno de ellos. Hay muchos otros métodos más, pero basta que estos dos métodos, que yo creo que son los que más se aplican, ¿no es cierto? El aleatorio simple y el probabilístico estratificado. Ahora, el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra es importante de que nosotros definamos, y para esto hay varias fórmulas. Yo aquí les voy a presentar una fórmula, incluso si quieren les voy a subir también el archivo en Excel, en el cual ya está calculado para que ustedes solamente cambien la población y automáticamente nos dé a nosotros el tamaño de la muestra con la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora, es importante, por favor, que para este tamaño de la muestra nosotros también manejemos el margen de error. Es el margen de error muy importante. Hay varias fórmulas para este cálculo, ¿sí? Pero basta para que conozcamos nosotros una. Este margen de error por lo general es el 5%. Me refiero a que cuando nosotros hablamos del margen de error, estamos indicando de que, ok, va a haber un más o menos 5% de inexactitud en los datos. Sí, me explico. Sí, se acuerdan ustedes del proceso del exit poll, ¿no es cierto? Este exit poll simplemente era de que las personas iban, en el momento de que hay elecciones, fuera de los recintos en los cuales damos nosotros nuestro voto, y nos preguntaban a nosotros por cuál candidato nosotros habíamos votado. Entonces, recogen estos datos y al final ellos ya presentan con una fórmula de progresión cuál sería el candidato que va a ganar las elecciones. Pero esto fue de acuerdo a lo que nos preguntaron a un grupo pequeño de personas. ¿Sí? Ahora, dice, ok, va a ganar el candidato C con, se me ocurre, 1.000.000 de votos. Pero siempre va a haber un más menos 5 de error. O sea, pongamos más cerca ya. Va a ganar con 100 votos. ¿Sí? Y ese 5% dice, ok, de ahí puede ser que no exactamente va a tener 100 votos, sino que va a tener 105 votos o 95 votos. O va a estar en ese rango entre 95 y 105. De pronto va a ganar con 102 votos, con 98, con 97, con 104, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy manejando este más o menos 5% de error. De igual manera, cuando nosotros calculemos la muestra, tenemos que tener claro exactamente este punto. La fórmula que nosotros presentamos de esta fórmula estadística, en la cual tenemos como Z el nivel de confianza. Este es un valor que ya está establecido, es una constante que es 1,96. La probabilidad de ocurrencia también ya establecido, es una constancia que es 0,5. La probabilidad de no ocurrencia es 1 menos la probabilidad de ocurrencia, o sea, 1 menos 0,5, que nos va a dar 0,5 igual. El margen de error, esto es manejable. Todos los puntos de Z, P y Q no podemos cambiarle. El margen de error sí podemos cambiarle nosotros, porque nosotros podemos decir de que este margen de error sea mayor o sea menor. Pero por lo general se trabaja con el 5%, que es 0,05 para cuando ustedes vayan a hacer la fórmula. Y N es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a aplicar esta fórmula, y al aplicar esta fórmula nos va a dar el valor acerca de cuál es la muestra con la cual vamos a trabajar. Les repito, yo tengo también en Excel, ya les voy a subir este valor en Excel. Es importante que ustedes hagan el cálculo e indiquen cuál es la muestra con la cual van a trabajar el momento que nosotros vayamos a definir nuestra población. ¿Sí? Definimos nuestra población. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Sí.
Ingeniero, el 0.05% se aplica en todas las herramientas como el chi cuadrado, como la escala de Cambridge. No sé, ingeniero, si es que el 0.05 aplica en todas las herramientas. Por lo general sí es un estándar. Sí, es un estándar que siempre nosotros manejamos. Ahora, este valor es factible de modificación. Me explico. Nosotros podemos manejar esto de acuerdo hasta nuestra conveniencia. Supongamos que una población es muy grande y con el 5% nos salió aún todavía grande la muestra. Supongamos de que nosotros teníamos, yo qué sé, todos los estudiantes bachilleres de Ambato y son 28,000. Y de ahí, el momento que aplicamos el 5% nos sale como algo así como 400. Nosotros podemos subirle al 6% y va a bajar ya a unos 300, al 7% va a bajar a unos 200, al 8% a unos 150, entonces esto podemos manejarlo, porque como estamos nosotros en la fórmula, simplemente cambiamos ese valor y obtenemos otro resultado, pero por regla general como estándar se trabaja con el 5%. Gracias, ingeniero, muy amable. Ya, muy bien. Bien, entonces aplicamos esta fórmula, ¿sí? Y una vez que aplicamos esta fórmula, nosotros ya vamos a tener el tamaño de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos nuevamente a nuestro capítulo 3. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 3 tenemos el punto 3.5, que es la población o muestra. Aquí vamos a determinar la muestra representativa de una población mediante fórmulas disponibles para el efecto si la tuviera. Si la población es manejable, indicamos cuál es la población y decimos que ese es el universo con el cual vamos a estudiar nuestro fenómeno. Si la población es grande, aplicamos la fórmula de la muestra, obtenemos nosotros la muestra, que ya lo vimos aquí cómo obtenerlo, y como les dije, ya voy a poner en el aula virtual también el archivo de Excel para que lo utilicen ustedes. Eso ya les voy a explicar cómo trabajar con este archivo de Excel de una vez, para que puedan utilizarlo. Y indicamos, ok, aplicada la población inicial fue tal, aplicamos la fórmula de la muestra, nos dio tal resultado, y ese es el universo con el cual vamos a trabajar. Entonces creo que no hay mayor cosa en el punto 3.5. El punto 3.6, que es la recolección de la información, ustedes ya la semana anterior ya definieron con cuál técnica e instrumento de recolección de información van a trabajar. ¿Sí? Entonces aquí vamos a detallar las técnicas, los instrumentos utilizados que deben ser validados. Ya hablamos nosotros de eso la semana anterior, ¿no es cierto? La mayoría de ustedes ya están trabajando con instrumentos validados, ahí van a hacer referencia a quién lo ha validado, quién lo ha utilizado, de dónde surgió, ¿sí? Esto ya explicamos la semana anterior, simplemente que ahora ya lo estamos redactando, ya lo estamos plasmando en nuestro documento, ¿sí? Vamos a destacar el nivel de confiabilidad, la validez y la forma de la aplicación. ¿Sí? Y desde luego siempre estas técnicas de instrumentos tenemos que presentarles nosotros en los anexos. Entonces, no creo que hay problema con el punto 3.5, ni problema con el punto 3.6, ¿verdad? Vamos al punto 3.7, que es el procesamiento de la información y análisis estadístico. A ver, aquí nosotros vamos a describir el modelo estadístico aplicado para el procesamiento de datos. ¿Sí? En trabajos experimentales se explicará de manera clara el diseño experimental, el análisis estadístico y pruebas de rangos aplicados según sea el caso, Turke y Dunca, etcétera, otras. Esto también tienen que ustedes definirle es con su tutor. Tienen que hacerlo en acuerdo con ellos. Porque si ustedes plantean aquí un procesamiento de la información, análisis estadístico, va a ser muy diferente al que el tutor tiene en mente y de pronto después van a hacer un trabajo en vano. ¿Sí? Por lo general, si aplicamos nosotros en encuestas, vamos a hacer un análisis de interpretación de los datos de las encuestas, ¿no es cierto? Dependiendo, pueden utilizar diferentes tipos de métodos estadísticos. Ustedes ya van a trabajar con test validados, entonces todo test también tiene su propio procesamiento de la información. Tienen que hacer la validación de los datos. ¿Sí? La interpretación de los datos, pero repito, esto por favor tiene que ponerse de acuerdo con su tutor o asesor y de acuerdo a eso van a hacer este punto 3.7. Pueden adelantar ya con algo para poner por lo menos lo que ustedes piensan para que después lo validen. El punto 3.8, variable respuesta de los resultados alcanzados,
Vamos a exponer en forma clara cómo se midieron las variables de respuesta respecto a los tratamientos aplicados. Se explicará en forma detallada de cómo y cuándo se midieron cada una de las variables. Se incluirá las técnicas y los instrumentos utilizados y las referencias de metodologías empleadas. Entonces, nosotros tenemos las variables, cómo hemos medido estas variables. Igual esto también va de la mano con el punto anterior. Asimismo, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro tutor para que hagamos este punto 3.7 y 3.8. En lo que tiene que ver con el capítulo 3, del punto 3.1 al 3.6, necesariamente van todos los puntos. Este 3.7 y 3.8 pueden dejar el subtítulo y poner algo acerca de lo que piensen ustedes de cómo van a trabajar y después lo complementarán. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor. Dudas, preguntas. Ingeniero, si la muestra es inferior a 50, ¿solo sería un muestreo? Trabajamos con el total de la población, ya no es necesario calcular la muestra. ¿Sí? Y para este caso, o sea, se podría utilizar lo que es también el chi cuadrado incluido ahí. Ah, claro, eso no tiene nada que ver con el cálculo de la muestra. Sí, eso va a depender más que nada de que nosotros, si nosotros definimos o no definimos la hipótesis. Miren, como les digo, siempre a nosotros en todos los cursos que nos han dado en la universidad para, bueno, indicarles que por lo general a las personas que damos esta información de esta asignatura de trabajo de grado nos han dado cursos, ¿no es cierto? Nos han indicado que cuando la población pasa de 100, es necesario calcular la muestra. Si la población es inferior a 100, el número es manejable, por lo tanto se trabaja con el total de la población. Ya no es necesario calcular la muestra. Si usted tiene una población de 50, simplemente va a indicar mi población es de 50 y voy a trabajar con el total de la población. Solamente cuando pase de 100, desde luego, como les dije, puede haber 105, 110 y no es necesario calcular la muestra, pero si ya tenemos 130, 140, 150, ahí sí es necesario que calculemos la muestra. Y más todavía si ha subido, ¿no es cierto? Si es más de esos valores. Como les dije anteriormente, si ustedes al inicio plantearon una muestra por este problema de la pandemia, igual, aunque no fuera por la pandemia, pero siempre si plantearon una población, esta población es susceptible de cambios. Sí, puede cambiarse por cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes al inicio tenían, es algo así como, estábamos en un curso y dentro de este curso se les seleccionaba un grupo de personas y de pronto este grupo de personas iba a estar compuesto por 15, ¿sí? Y dijeron, vamos a poner 20 porque supongamos de que alguien se enferme con COVID o que de alguien fallezca, entonces necesitamos 15, pero vamos a comenzar con 20. Miren, entonces son cosas que de pronto no se pensó, su población puede haber cambiado. El semestre anterior, ustedes estaban en una institución privada, ¿sí? En una institución de educación privada que de pronto tenía muchos estudiantes, ahora por los problemas económicos, estos estudiantes se cambiaron a una institución pública. Entonces, si anteriormente ustedes tenían, yo qué sé, 4 paralelos, ahora hay 2 paralelos. Ya cambió. ¿Sí? Todo eso deben tomar en cuenta que es factible de cambiarse la población inicial que plantearon previamente. Y eso es lo que ustedes tienen que explicar aquí. Eso es importante que explican. ¿Cuál es la población y de qué está compuesta la población? Y si hay que calcular muestra, calcular la muestra. ¿Alguna otra pregunta?